Hola, buen día. Vamos a empezar la unidad número 10 del programa de la materia, donde veremos, en este caso, señales moduladas en ángulo. Empecemos. Repasemos un poquito los principios básicos de la modulación. Entonces, solo por hoy, créanme que esta cajita, ¿sí? Esta caja negra llamada modulador, le van a ingresar dos señales, la moduladora y la portadora. Ya saben que la señal moduladora es la señal de banda base, es la información. Y la señal portadora, que es la señal de alta frecuencia. Y a la salida del modulador va a salir una señal modulada en lo que sea, depende de qué sea el modulador. Volvemos a reiterar que toda onda tiene dos parámetros, amplitud y ángulo, donde esta señal de alta frecuencia entonces tiene como parámetro, hemos dicho, la amplitud y el ángulo, que es phi de t. Si hacíamos que la moduladora modifique directamente la amplitud, decíamos que la señal era modulada en amplitud. Pues bien, ahora vamos a hacer que esa moduladora varíe en forma directamente proporcional este ángulo, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener, ahora vemos, una señal modulada en ángulo. Ahora bien, el ángulo tiene dos parámetros. Uno es frecuencia y el otro es fase. Por lo tanto, si hacemos que la frecuencia instantánea varíe en forma directamente proporcional con la información, entonces, mientras que la amplitud y la fase se mantiene constante, diremos que la señal está modulada en frecuencia. Pero si es la fase la que varía en forma directamente proporcional con la amplitud de la información y la amplitud es constante, o sea, la amplitud de la señal de alta frecuencia es constante y la frecuencia instantánea se mantiene constante, entonces diremos que la señal está modulada en fase. ¿Qué ventajas tiene la modulación angular? Primero, reducción del ruido, ¿sí? Segundo, se mejora la fidelidad del sistema. Y tercero, uso más eficiente de la potencia. Estas ventajas, ¿no es cierto?, son muy importantes, sobre todo el tema de reducción del ruido, que se logra de manera muy sencilla, y por eso en señales moduladas en frecuencia se transmite la banda base hasta 15 kHz, la banda base de audio. Recordemos que en AM transmitíamos solamente hasta 5 kHz, mientras que en FM se transmite hasta los 15 kHz. Esto explica también en parte la mejora que tiene la señal en FM que la señal recibida de una estación de AM. ¿Qué usos tiene la FM hoy por hoy y la PM? Muchísimo, ¿sí? Todas las transmisiones de radios comerciales se hacen en FM. La transmisión del sonido de TV también se hace en FM. La radio móvil, los full duplex son FM. La telefonía celular, la base de la telefonía celular, sea un G, 2G y hasta 3G, fue en FM. Y bueno, obviamente lo usan también los sistemas de comunicaciones de microondas y de satélites. Vamos a repasar un poquito algunos conceptos, ¿no es cierto? ¿A qué le llamamos ángulo instantáneo? Fase precisa de la portadora en un instante de tiempo. Entonces, el ángulo instantáneo phi sub i de t será omega c por t más la fase que tenga en ese instante la señal. ¿A qué le vamos a llamar desviación de fase? La desviación de fase será la diferencia de fase de la portadora con respecto a su fase de referencia en un determinado tiempo. Le vamos a llamar phi sub i de t o delta de tita i. El subíndice i hace referencia a instantáneo. Veamos que la frecuencia instantánea es el valor preciso de la frecuencia de portador en un instante de tiempo determinado. Matemáticamente se define como la derivada del ángulo, o sea, la derivada de phi con respecto al tiempo. Obviamente que su unidad son los radianes sobre segundos. Y tiene su homólogo la frecuencia f sub i, o sea, la frecuencia angular omega,
tiene su par Fi, ya sabemos que la diferencia entre Fi y omega es un 2pi. Por lo tanto, la frecuencia instantánea es igual a omega instantáneo dividido en 2pi. La desviación de frecuencia será el cambio o la diferencia instantáneo de la frecuencia de portadora y se define como la frecuencia, o sea, con respecto a la frecuencia portadora, o sea, se define como la diferencia entre el valor de la frecuencia de portadora y cuánto se desvía, o sea, el valor de la frecuencia en un instante t. También tiene su par, que es la frecuencia, el delta de f, que será entonces definido como Fc menos frecuencia instantánea con respecto al tiempo y se mide en Hz. Bien, veamos entonces los principios de la modulación angular y empezamos con PM, o sea, modulación de fase. Planteamos la señal f de t, ¿sí? La función f de t, que tiene los dos parámetros, amplitud y ángulo. Al ángulo, digamos, lo reemplazo por omega c por t más tita tt, por tita dt. Entonces decimos que el ángulo va a ser igual a omega c por t más tita dt. Sí, para que sea PM necesitamos que sea la fase directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora y que la amplitud de la señal de alta frecuencia sea constante, en este caso le vamos a dar un valor Bc, y que la frecuencia, ¿sí? En este caso la frecuencia sea constante y le vamos a dar el valor omega c. Entonces es una señal modulada en fase. Solo por hoy vamos a creer que el modulador va a ser capaz, el modulador de PM va a ser capaz de hacer esto. Entonces el modulador lo que va a lograr es que la diferencia, la fase sea igual a Kp por Bm de t. O sea, directamente proporcional a la información, cumpliéndose en este caso que es una señal modulada en fase. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si le saco una foto al el fasor de alta frecuencia, o sea, el fasor f de t en un tiempo t igual a 0, el fasor está ahí. Digamos, estoy suponiendo que inicialmente, por ejemplo, hay un tita igual a 0. Introduzco la moduladora y le saco una foto en un instante t igual a 1 y el fasor me aparece ahí. O sea que hubo una desviación, un corrimiento de fase, una diferencia de fase entre la posición entre t igual a 0 y t igual a 1. Les recuerdo que en la señal modulada en amplitud, en todo momento, la resultante siempre era colineal, tenía la misma dirección, ¿sí? O sea, siempre era colineal. Entonces, nunca había una diferencia de fase entre las resultantes, mientras que ahora sí hay una diferencia de fase y es justamente porque la información está yendo en la fase. Entonces, esta Kp es una constante, representa la sensibilidad del modulador de fase, o sea, la sensibilidad que tiene esa cajita llamada modulador. Su dimensión es radianes sobre voltios y me indica cuántos radianes se corre la portadora respecto de su posición inicial por voltio de señal moduladora. Observen que tita, o sea, el ángulo, la fase se mide en radianes. O sea que si en el problema me lo dieran en grados, tengo que cambiarlo a radianes. El ángulo, entonces, será reemplazando, como hemos dicho que el ángulo es omega c por t más tita de t, el ángulo será omega c por t más kp por bm de t. Y ahora reemplazando en la señal de alta frecuencia, por lo tanto la señal modulada en fase, B de PM de t, me queda que es igual a BC por el coseno de omega c por t más kp por B sub m de t. Y esa será la expresión de la señal modulada en fase. Donde la frecuencia angular, recuerden que lo hemos definido como la derivada del ángulo respecto al tiempo, por lo tanto, planteo la derivada y me queda que la frecuencia instantánea
es igual a omega c por t más kp por la derivada de Bm de t respecto de t. Entonces, observamos que por más que la fase la que es directamente proporcional a la información, la frecuencia instantánea también varía, ¿sí?, con la variación de fase. Entonces, pero la variación de frecuencia no es directamente proporcional a la información. La variación de frecuencia es proporcional a la derivada de la información. Ojo con esa observación, porque esto nos va a marcar diferencia entre si es modulación de frecuencia o modulación de fase. Y por lo tanto, vamos a definir entonces la desviación de frecuencia angular como delta de omega, que es igual a Kp, a Kp por la derivada de B sub m de t respecto de t. Que es lo que acabamos de decir, que la frecuencia varía en forma directamente proporcional con la derivada de la información. Entonces, ahora bien, si B sub m de t es una señal senoidal, por ejemplo, igual a Bm por el seno de omega mt, el modulador de Pm logrará, hemos dicho, voy a reemplazar las ecuaciones anteriores por esta función senoidal. Hemos dicho que delta de t era directamente proporcional a B sub m de t, por lo tanto, delta tita es Kp por Bm por el seno de omega I de t. El delta tita máximo, ¿sí? Al delta tita máximo le llamamos, o sea, la máxima desviación de frecuencia se obtendrá cuando el seno toma su máximo valor, que es el valor 1. Recordemos que el resultado de una senoidal toma valores entre más 1 y menos 1. El mínimo valor es menos 1 y el máximo valor es 1. Entonces vamos a definir el delta tita y le vamos a llamar índice de modulación M sub P al valor máximo de delta tita. En este caso, igual a Kp por Bm. Reiteramos que Kp es una constante que depende del modulador, que depende del circuito modulador. Insisto esto porque para modificar Kp debería modificar, podríamos decir, el hardware, ¿sí? No depende del software, depende del hardware. O sea que hay que cambiar el modulador o hacer cambios en la electrónica del modulador. Estamos en la única manera de cambiar el Kp si quisiera aumentar o disminuir la sensibilidad. Recordemos que se llama sensibilidad. Reemplazando en el ángulo phi de t, me queda esta expresión y digo la señal modulada cuando es modulada por una senoidal de un tono, me queda que es igual a BC por el coseno de omega CT más Kp por B sub n, seno de omega mt. La frecuencia angular, omega dt, recordemos que era la derivada del ángulo respecto al tiempo, procuro la derivada y me queda que la frecuencia instantánea es igual a omega c más Kp por Bm por omega m coseno de omega mt. Lo que me da que la desviación de frecuencia angular es igual a Kp por Bm por omega m de t y obviamente el valor máximo será cuando el coseno tome el valor 1. Ese será el delta de omega máximo, que será igual a Kp por Bm y por omega m. O sea que es igual al índice de modulación Mp por omega m. Les reitero, recuerden, entre omega y f hay solo 2 pi de diferencia. Por lo tanto, entre delta de omega y delta de f también habrá solamente un 2 pi. Seguimos con la señal senoidal. Veamos, entonces dibujo la señal senoidal B sub m de t y digo el modulador tiene que lograr entonces que sea la fase la que varía en forma directamente proporcional. Por lo tanto, si yo graficara la fase, me queda de esta manera, o sea, la fase tiene una amplitud pico igual a Kp por Bm, entonces ese es el índice de modulación, el tita máximo o el delta tita máximo es el índice de modulación y lo veo en este caso, en ese instante cuando alcanza el delta tita máximo. Y digo, una señal está modulada en fase cuando la desviación de fase de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Importantísimo.
esto que acabamos de decir. Entonces, vuelvo a observar y reitero, la fase tiene la misma forma que la información. Van a variar las amplitudes, donde la amplitud es el índice de modulación o delta tita máxima. Decimos el valor máximo que alcanza, entonces el índice de modulación, que se medirá en radianes. El índice de modulación, M sub P, representa la máxima desviación de fase que puede ocurrir cuando la función de la señal modulada en frecuencia y está dado por el valor máximo de la amplitud de la señal moduladora por la constante Kp. El ángulo, si yo grafico el ángulo es omega c por t más Kp por Bm seno de omega t. Entonces voy a graficar primero omega c por t. Entonces, si esto es ángulo en función del tiempo, ¿sí? Veo que esta primera parte en este binomio, el primer término del binomio, es directamente proporcional a t con una pendiente, digamos, igual a omega c. Entonces, supongamos, es esta pendiente, esta recta azul. Sobre esa recta azul le voy a montar la señal Kp por Bm seno de omega t, entonces le monto esa senoidal de frecuencia omega m y amplitud en el pico Kp por Bm, que lo tenemos acá. Entonces, la señal roja, ¿sí?, será el ángulo con respecto al tiempo. La señal modulada, la vuelvo a escribir, si yo la mirara en el osciloscopio, tiene esta forma, ¿sí? Pareciera un resorte que se estira o que se comprime, ¿sí? Y esto expresa las diferencias de fase respecto a la fase inicial de la portadora, ¿sí? Hay un corrimiento de fase, ¿sí? Aquí el corrimiento es grande, aquí el corrimiento es pequeño, ¿sí? Entonces, la señal, eso sería, si yo miro en un osciloscopio, una señal modulada en fase. Observemos que los picos de la amplitud es absolutamente igual, o sea, la amplitud es constante, la amplitud de la señal es constante e igual a BC, ¿sí? Y que la diferencia, por lo tanto, la información ya no va en la amplitud, porque eso era M. Ahora la información está yendo en la fase, o sea, la información está yendo en los cruces por cero, porque en el cruce por cero es donde yo puedo ver, donde se puede observar la diferencia de fase y donde se va a observar el corrimiento o la desviación de fase. Decimos. Entonces, y podemos ver cuándo ocurre que el espiral este que decíamos, este resorte, está comprimido y cuándo está estirado. Entonces, vemos la frecuencia. Esta zona es frecuencia mayor y esta zona es la de frecuencia mínima. O sea que estamos viendo omega o F. Estamos viendo F y por lo tanto omega. Entonces decimos que cuando la señal moduladora va de un valor negativo a un valor positivo, la derivada es positiva. Recordemos que la frecuencia, la desviación de frecuencia era directamente proporcional a la derivada de la señal moduladora. Entonces, la derivada es positiva, por lo tanto la frecuencia es máxima. Ahora bien, cuando la moduladora va de un valor positivo a uno negativo, entonces la frecuencia, la derivada es negativa y la frecuencia es mínima. Y esto ya lo vamos a observar mejor, ¿sí? Entonces, decimos que la frecuencia angular es la derivada, lo trabajo matemáticamente, dibujo la frecuencia angular, en este caso, la frecuencia angular en función del tiempo de esta señal, en este caso ya es un coseno, puesto que la derivada del seno es el coseno. De esta señal cosenoidal cuyo pico vale Kp por Bm omega m y está montada sobre el valor omega c, ¿sí?, que es este valor en gris que tenemos. Entonces la señal cosenoidal va a estar montada sobre un valor constante igual a omega c. La desviación de frecuencia, por lo tanto, lo reiteramos, Kp Bm omega m por el coseno de omega mt y la máxima desviación es Kp por Bm omega m. Y ponemos su equivalente en frecuencia, delta de F y delta de F máximo.
Veamos las formas de ondas todas juntas, ¿sí? Entonces tengo la señal senoidal, la moduladora, que es una señal senoidal. Ahora voy a dibujar el ángulo. El ángulo, ¿no es cierto? Recuerden que dijimos que es la señal, en este caso senoidal, montada sobre una línea de pendiente omega m. El máximo valor ocurre cuando el seno toma el valor 1 y en ese momento la amplitud vale Kp por Bm, por encima del valor que tenemos. La frecuencia angular, recordemos que la sacamos como la derivada del ángulo, tiene esta forma, ¿no es cierto?, donde vemos, entonces recuerden que dijimos que la frecuencia varía con la derivada, entonces vemos que cuando la señal moduladora va de un más a un menos, ¿sí?, la derivada, ¿no es cierto?, la pendiente es negativa, mientras que cuando va de un menos hacia un más, la pendiente será positiva. Y eso nos va a definir, ¿no es cierto?, esta señal, cuándo es que se hace mínima, cuándo se hace mínima la frecuencia, cuándo disminuye y cuándo aumenta, ¿sí? Espero que ahora sí se pueda entender esta forma de la señal. Insisto, la información no va en los picos como era en AM, sino que ahora está yendo en los cruces por cero. Seguimos, ¿no es cierto? Si graficamos la fase en función de la moduladora, entonces recordemos, tenemos el delta tita, que es Kp por Bm en función de Mp, igual a M sub P. Entonces, si grafico delta tita en función de la frecuencia de la señal moduladora, vemos que delta tita no depende de la señal moduladora, por lo tanto, delta tita es constante. Lo cual me está diciendo algo muy, pero muy importante. Me dice que todos los tonos, ¿sí?, de la señal moduladora se van a modular con la misma profundidad, ¿sí? O sea, todos los tonos se van a modular con la misma profundidad. Va a depender exclusivamente del valor de B sub m en la profundidad. Pero si suponemos que B sub m es constante, todos los tonos se modulan exactamente igual. Entonces, todas las frecuencias se modulan, insisto, con la misma profundidad, con el mismo índice. O sea que el índice de modulación no depende de la frecuencia, depende exclusivamente de la amplitud de la información. Esto es fundamental. Y recuérdelo porque lo vamos a volver a reiterar más adelante, cuando estudiemos el tema de ruido. Si graficáramos la variación de frecuencia en función de la frecuencia moduladora, recordemos que delta de omega máxima es Kp por Bm por omega m y delta de F es Kp por Bm Fm. Entonces, si grafico, por ejemplo, delta de F en función de Fm, vemos que sí, que la desviación de frecuencia varía en forma lineal con respecto a la frecuencia de la moduladora y hay una pendiente de valor Kpbm, ¿sí?, que será esta. Entonces hay una variación lineal de la desviación de frecuencia con respecto a la frecuencia de la moduladora. Por lo tanto, no todos los tonos van a tener la misma desviación de frecuencia, ¿sí? Y hago una pequeña acotación. Hasta la diapositiva anterior habíamos tenido una señal unitono. Ahora estamos considerando y ampliando nuestro horizonte y pensando qué pasa con la señal si tiene múltiples tonos, si tiene muchos tonos, por ejemplo, desde 0 Hz hasta 15 kHz. ¿Qué va a pasar con el índice de modulación? ¿Qué va a pasar con la desviación de frecuencia? ¿Sí? Entonces estamos diciendo, todos los tonos se van a modular con la misma profundidad, ¿sí? La variación o la desviación de frecuencia aumenta en forma directamente proporcional con la frecuencia de la moduladora. O bien dicho, a mayor de frecuencia de moduladora, mayor variación de la frecuencia instantánea. Recordemos que la frecuencia instantánea es Fc más delta de F. Pasemos ahora a hacer el estudio de la modulación en frecuencia. Partimos exactamente de lo mismo, sea la señal f de t igual a a de t por el coseno de phi de t, o sea que esta señal tiene una amplitud a
y un ángulo phi que es igual a omega c por t más tita de t. Si logramos que el modulador, o sea, si el modulador logra que la frecuencia varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la señal de alta frecuencia o de la portadora se mantiene constante y el ángulo tita se mantiene constante, entonces estaremos en presencia de una señal modulada en frecuencia. Como estamos suponiendo que el ángulo tita es constante, entonces para la condición inicial vamos a suponer tita igual a 0. Entonces, necesitamos que el modulador logre esto. Por el momento, créanme que lo logra. En unas clases más, en la próxima clase, mejor dicho, ya vamos a estar viendo los circuitos que logran esta función. Entonces, el modulador tiene que lograr que la frecuencia instantánea sea igual a omega c, una constante, más k omega por b sub m de t, donde k omega es la sensibilidad del modulador y se mide en radianes sobre voltio. Acá lo he planteado para frecuencia angular, ¿no es cierto? Y es lo mismo decir que la frecuencia es igual a Fc más Kf por Bm de t. Recordando, insisto, en este caso será Kf la sensibilidad del modulador y Kf se mide en Hz sobre voltio, mientras que K omega en radianes sobre voltio. Entonces, así como omega es igual a 2pi por f, K omega será igual a 2pi por Kf. Como omega es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, entonces el ángulo será la integral de la frecuencia instantánea respecto del tiempo. Reemplazando y trabajando, me queda que el ángulo, entonces, phi de t es igual a omega c por t más k omega por la integral de b sub m de t, o sea, por la integral de la señal moduladora. Por lo tanto, la señal modulada en frecuencia me queda igual a coseno de omega c por t más k omega por la integral de la señal moduladora. Veamos en el caso que la señal moduladora sea una señal cosenoidal como la que estamos dibujando. Entonces la moduladora es una cosenoidal. Como el modulador de FM va a lograr que la frecuencia instantánea sea omega c más k omega por bm de t, entonces reemplazamos bm de t por su función cosenoidal, por la expresión cosenoidal, y obtengo también la frecuencia instantánea en Hz, que será Fc más Kf por Bm coseno de omega mt. Insistimos, Kf, sensibilidad del oscilador modulador. Por lo tanto, si yo dibujo la frecuencia instantánea en función del tiempo, voy a tener una constante que es Fc y sobre esa constante se va a montar la señal cosenoidal, ¿no es cierto?, que es Bm de t, donde el valor máximo, el delta de el valor máximo lo toma en su pico y es en el momento que la función cosenoidal toma el valor 1. Por lo tanto, el máximo valor es Kf por Bm. Por lo tanto, el delta de F máximo será Kf por Bm. Entonces tenemos que la frecuencia instantánea es K omega por Bm coseno de omega t, o delta de F igual a Kf por Bm por coseno de omega mt, mientras que la máxima desviación de frecuencia será igual a Kf por Bm. Delta de F máximo igual a Kf por Bm. Entonces decimos que una señal está modulada en frecuencia cuando la desviación de la frecuencia de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Con respecto al ángulo, volvemos a poner la expresión del ángulo, que hemos dicho que es la integral de la frecuencia angular, entonces lo trabajo y me queda entonces que el ángulo es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Si grafico el ángulo en función del tiempo, entonces tengo esta línea, ¿sí?, esta recta dependiente omega c,
Entonces vemos que de nuevo tenemos el binomio, perdón, y entonces el binomio tiene el primer término, que tengo que es una recta, o sea, el primer término es directamente proporcional al tiempo, es una recta dependiente positiva igual a omega c. Cuanto mayor sea omega c, más parada estará esta recta, o sea, más vertical será la recta, o si omega c disminuye, se acostará, digámoslo así entre comillas, en la recta. Sobre esta recta, que es omega, que representa el primer término del binomio, se va a montar el segundo término, ¿sí?, cuyo valor máximo lo alcanza en la cresta de la onda y que vale k omega por bm sobre omega m. Entonces tenemos la representación del ángulo en función del tiempo. Entonces, el índice de modulación, ¿no es cierto? Este será la variación del ángulo, el delta tita. Entonces, el delta tita será igual a k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt, siendo el delta tita máximo el valor que toma delta tita en el momento que el seno toma su máximo valor, o sea, cuando toma el valor 1. Por lo tanto, el delta tita máximo será k omega por bm sobre omega m, o bien, expresado en términos de frecuencia, kf por bm sobre fm. A esto le llamamos índice de modulación en frecuencia y se mide en radianes, ¿sí? MF se mide en radianes. La señal modulada en frecuencia va a quedar B de Fm igual a Bc por el coseno de omega Ct más K omega por Bm sobre omega M por el seno de omega sub Mt. Reemplazando, ¿sí?, reemplazando por el índice de modulación, me queda que es igual a Bc por el coseno de omega C por T más Mf seno de omega Mt. Si la mirara esta señal con el osciloscopio, vuelvo de nuevo a tener esta señal muy parecida a la que vimos si fuese PM. Es más, si me muestran a mí esto en el osciloscopio, no podríamos saber así de a primera vista, si es FM o PM. Tendríamos que tener algunos datos extra para poder dilucidar si la señal es de FM y PM. Digamos que hay diferencias en el momento en que este resorte, entre comillas, se arrucha o se estira, en que la señal toma mayor frecuencia. Recordemos que estamos en modulación en frecuencia, por lo tanto la frecuencia es directamente proporcional a la información, o sea, BM. O sea que en este momento de frecuencia máxima, ¿sí?, de frecuencia mayor es cuando BM toma los valores mayores. Y este momento, este instante, o este que tiene la frecuencia mínima, la frecuencia inferior, será cuando BM toma valores menores. Pero a mí me interesa que hagamos una interpretación fasorial, ¿sí?, para que nos podamos imaginar. Y apelo, ¿no es cierto?, a que pongan toda su imaginación, porque si logramos verlo al fasor, nos va a ayudar muchísimo, así como nos ayudó en AM, poder imaginarlo a ese fasor. Entonces, traigo de diapositivas anteriores las expresiones de la frecuencia instantánea y del índice de modulación o delta tita máximo. Entonces, vamos a empezar imaginando que tengo el fasor portadora que gira con respecto a unos ejes cartesianos a velocidad omega c. Este fasor portadora tiene amplitud bc. Como, digamos, para quitarle, vamos a suponer que los ejes cartesianos también giran a velocidad bc. Por lo tanto, si yo me paro sobre los ejes, ¿sí?, lo voy a ver al fasor portadora quieto porque no soy consciente del giro de los ejes, ¿sí? Volvemos al ejemplo ese de que el tren va andando, ¿no es cierto?, de que si yo voy sentada en el tren no tengo conciencia si el tren se mueve o no se mueve, pero una persona que está fuera del tren sí me ve pasar con velocidad v del tren. Acá estamos haciendo ese mismo ejemplo. Entonces, si los ejes cartesianos que hemos dibujado en color negro giran a velocidad omega c, entonces si yo me paro sobre los ejes, lo veré al fasor portadora BC quietito y puesto ahí. En este momento ese fasor portadora no está modulado, por lo tanto, estamos diciendo la frecuencia instantánea es omega c. Entonces, lo estoy viendo al fasor de portadora quieto. En t igual a 1, ¿no es cierto?, se agrega una señal moduladora, entonces lo vemos que ese fasor portadora empieza a moverse
con velocidad omega m, ¿no es cierto? Cuando omega m sea con velocidad omega m hacia un lado y luego será hacia el otro, ¿no es cierto? Entonces se levanta, digámoslo así, se levanta hasta un cierto lugar y luego se vuelve. Entonces resulta que ese cierto hasta la posición donde llega estará determinada por el delta tita máximo, ¿sí? Entonces, cuando se agrega Bm, ¿sí? Entonces ese ángulo se irá hacia allá con velocidad. Entonces el fasor se mueve con velocidad omega m y si yo estoy parado en los ejes, lo veré pasar, o sea, yo estoy parada mirándolo al fasor portador y lo veré moverse hacia la izquierda en este caso, ¿sí? Con velocidad omega m y luego volverse, ¿sí? Con velocidad menos omega m. ¿Sí? Entonces se va hacia un lado y hacia el otro con velocidad omega m. El límite que se levanta es el delta tita máximo, ¿sí? Es hasta ahí llega. Y tratemos de imaginarnos, si B sub m aumenta, si aumenta la amplitud de B sub m, aumentan los voltios de B sub m, el fasor llegará a lugares más grandes, ¿sí? Mientras que si aumenta la frecuencia omega m, el fasor lo que hará es moverse, ir más rápidamente de un extremo al otro extremo. Si omega m disminuye, el fasor irá despacito de un extremo a otro extremo. Si B sub m disminuye, ¿sí? Entonces el ángulo que se irá a mover, que lo veré moverse de una punta a la otra, será menor. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Cuando el coseno toma valores negativos, ahora miremos, yo me paro afuera, voy a estar consciente. Cuando el coseno toma valores positivos, la velocidad omega m se sumará con la velocidad omega c y será el momento que yo vea la mayor frecuencia. Por el contrario, cuando el coseno toma valores negativos, que es cuando va desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces será desde afuera, parada fuera de los ejes, lo veré que el fasor disminuye, entonces disminuye su velocidad. Entonces, por lo tanto, si yo estoy parada aquí afuera, veré que el fasor pasa rápido, ¿sí? Está girando en un solo sentido, obviamente, ¿sí? Está girando en un solo sentido, así. Entonces, aumenta su velocidad, disminuye, aumenta su velocidad, disminuye, ¿sí? Entonces, coincidiendo el momento que aumenta su velocidad, este tiempo, este es el momento que disminuye, aumenta su velocidad, disminuye. Entonces, por favor, piénsenlo y traten de imaginarse este movimiento de los fasores. Esta misma interpretación fasorial la podemos hacer para PM y es absolutamente parecida, similar. Veamos las formas de onda de la señal de FM. Entonces tengo la señal moduladora, luego tengo el ángulo, ¿no es cierto? De nuevo, estoy trayendo las formas de onda que ya las analizamos y lo que me interesa es que vean los momentos que corresponde cada uno. Tengo el ángulo, tengo en el tercer gráfico la frecuencia instantánea en función del tiempo, donde tengo la señal esta cosenoidal montada sobre un valor constante igual a omega c. La máxima variación, que será este valor, es delta tita, delta omega, que es igual a k omega por b sub m de t. Y esto me va a llevar a la señal modulada en frecuencia vista con el osciloscopio. Entonces vemos que coincide cuando B sub m toma mínimos valores, la frecuencia es mínima y acá veo como que se estira el resorte. Mientras que cuando B sub m es máximo, la frecuencia angular toma su máximo valor y en el momento que veo más agrupados las señales senoidales o cosenoidales. Sigamos ahora graficando, analizando la desviación de frecuencia y la desviación angular. Entonces, la desviación de frecuencia máxima es igual a kf por bm, o sea, es lo máximo que se desvía. Y si yo la grafico en función de la frecuencia moduladora, veremos que delta de f no varía con la frecuencia moduladora. Insisto, de nuevo, hasta acá habíamos analizado una señal unitono.
Ahora estamos analizando a ver qué pasa con estos dos parámetros cuando yo introduzca muchos tonos, por ejemplo, como es la música, que va a ser de 100 Hz hasta 15 kHz. Entonces, vemos que delta de F no varía, por lo tanto decimos que todos los tonos van a tener la misma desviación de frecuencia, tanto los agudos como los graves, ¿sí? Los graves y los agudos, que son los tonos de alta frecuencia, van a sufrir la misma desviación de frecuencia. Esta gráfica es suponiendo que BM es constante, o lo que se llama respuesta plana de micrófono. Quiere decir que todos los tonos tienen la misma amplitud. Estamos en ese supuesto. Entonces vemos que todas las frecuencias se desvían en igual valor. Si graficamos el índice de modulación MF o delta tita máximo, vemos que delta tita es igual a KF por BM sobre FM. Entonces vemos que hay una dependencia inversa con FM y graficándola me queda algo parecido a esto. Entonces delta tita en función de MF, con respecto a FM, disminuye, donde vemos que obviamente que si FM es chico, delta tita es grande, y si FM es grande, delta tita se hace chico. Esto nos lleva a decir que no todos los tonos se modulan con la misma profundidad. Vemos que los tonos de baja frecuencia o los bajos, ¿sí?, se modulan con mayor índice de modulación, o sea, van a tener un delta tita más grande, o sea, se van a modular con mayor profundidad. Mientras que los tonos de mayor frecuencia, o sea, los tonos agudos, se modulan con menor profundidad. Y esto, ¿no es cierto?, va a tener un problema, va a tener consecuencia, porque esto va a tener consecuencia con el tema ruido. Entonces lo tengamos muy presente a esto que acabamos de decir, porque aquí va a influir el ruido y esto va a hacer que el ruido no afecte a todos los tonos por igual. De hecho, y si nos vamos adelantando un poquito, esto es lo que va a producir que el ruido afecte más a los tonos agudos que a los tonos graves, debido a que el índice de modulación, entonces, es menor, o sea, la profundidad de modulación es menor en los tonos agudos. Bien, paremos acá y hagamos en este momento una comparación entre las modulaciones en ángulos, entre FM y PM, entre estas dos modulaciones que parecen similares, lo cual es cierto. Podríamos decir que no son idénticas, pero son hermanas o primas hermanas. Entonces tengo la señal de alta frecuencia, f de t igual a de t por el coseno de phi de t, y si es FM, yo tengo que la frecuencia tiene que ser directamente proporcional a la información. Por lo tanto, la frecuencia, ¿no es cierto?, el modulador de frecuencia va a tener que lograr que la frecuencia instantánea sea omega c más k omega por Bm de t, donde vemos que efectivamente la frecuencia, en este caso angular, es directamente proporcional a Bm de t. En realidad tiene que ser directamente proporcional a la amplitud de la información. Entonces, suponiendo que la información es una señal cosenoidal, entonces la frecuencia instantánea toma esta expresión. Ahora, en el caso de PM, partimos de la misma expresión, ¿no es cierto? F de t igual a por el coseno de omega ct más tita de t. Si el modulador de PM deberá lograr que la variación de fase sea directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora, manteniendo los otros dos parámetros constantes. Por lo tanto, el modulador de fase lo que tendrá que lograr es que el delta tita sea igual a Kp por Bm de t, donde si la señal es una senoidal, la señal de información Bm de t es una señal senoidal, entonces delta tita es Kp por Bm por el seno de omega mt. Por lo tanto, como yo tengo ya el valor del delta tita, que es la variación de la fase, suponiendo que en t igual a 0, tita es igual a 0, entonces, o que la fase inicial es nula, entonces la variación de fase es esta. Por lo tanto, reemplazando directamente voy a tener que la señal modulada en frecuencia es igual a BC por el coseno de omega CT más KP por BM seno de omega MT.
vuelvo a FM, perdón, el ángulo phi de t, el ángulo será omega ct más tita, delta de tita, que será Kp por Bm por el seno de omega mt, y como siempre, la frecuencia angular es la derivada con respecto al ángulo, entonces la frecuencia instantánea será omega c más Kpbm por omega m coseno de omega mt, donde si ahora sigo con FM, vemos que la frecuencia instantánea es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, por lo tanto calculo el ángulo, ¿sí? Y llego a encontrar que el ángulo es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Por lo tanto, el delta tita es k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. La señal modulada en frecuencia, ¿no es cierto?, será bc por el coseno de phi de t, donde phi de t es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Recordemos que a esto le llamamos mf y recordemos que kp por bm es lo que llamamos mp, ¿sí? O sea que son señales muy parecidas, matemáticamente son idénticas, donde si es FM, el índice de modulación es delta de F sobre FM, o bien K omega por BM sobre omega M, o KF por BM sobre FM. Y mientras que en PM el índice de modulación o delta tita máximo es igual a Kp por Bm, como acabamos de decir. Recordemos, esto es delta tita máximo o también índice de modulación MP en el caso de PM, y en el caso de FM, este delta tita máximo se llama M sub F. En la desviación de frecuencia máxima será en el valor que este coseno toma el valor 1 y por lo tanto es igual a KF por BM, o bien delta de omega es K omega por B sub M. Mientras que en PM la máxima desviación de frecuencia es igual a Kp por BM por FM. ¿Sí? Entonces, si sigo analizando y comparando uno y otro caso, entonces vuelvo a traer la expresión de la señal modulada en frecuencia y de la expresión modulada en fase, y traigo, entonces grafico el delta de F máximo en función de FM, en el caso de FM, y el delta tita máximo en función de la frecuencia moduladora, ¿sí? Gráficos que ya lo hemos analizado anteriormente. Y lo mismo hago en PM, donde traigo los gráficos y donde me queda clarita las diferencias. Vemos que en FM la desviación de frecuencia produce que todos los tonos tengan la misma desviación, mientras que en PM los tonos de mayor frecuencia se desvían más que los tonos de menor frecuencia, ante igualdad de tensión moduladora. O sea, suponiendo que B sub M es constante, ¿sí? Entonces estos tonos se modulan más que los tonos de alta frecuencia o agudo, se desvían más que los tonos de menor frecuencia. Mientras que con respecto al índice de modulación, podemos observar que en FM los tonos de mayor frecuencia se modulan menos, ¿sí? Y esto lo vemos clarito también matemáticamente, mientras que en PM todos los tonos se modulan con la misma profundidad, o sea, se modulan exactamente igual. Ya podemos ir adelantando y diremos entonces que el ruido afectará en forma idéntica en PM, va a afectar a todos los tonos por igual, mientras que en FM el ruido afectará más a los tonos de alta frecuencia que a los de baja frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque están menos modulados, porque la profundidad de modulación es menor, y esto lo vamos a demostrar unas diapositivas más adelante. Bien, paremos acá y hagamos en este momento una comparación entre las modulaciones en ángulos, entre FM y PM, entre estas dos modulaciones que parecen similares, lo cual es cierto. Podríamos decir que no son idénticas, pero son hermanas o primas hermanas. Entonces tengo la señal de alta frecuencia, f de t igual a a de t por el coseno de phi de t, y si es FM, yo tengo que la frecuencia tiene que ser directamente proporcional a la información. Por lo tanto, la frecuencia, ¿no es cierto?, el modulador de frecuencia va a tener que lograr que la frecuencia instantánea sea omega c
más K omega por Bm de t, donde vemos que efectivamente la frecuencia, en este caso angular, es directamente proporcional a Bm de t. En realidad tiene que ser directamente proporcional a la amplitud de la información. Entonces, suponiendo que la información es una señal cosenoidal, entonces la frecuencia instantánea toma esta expresión. Ahora, en el caso de PM, partimos de la misma expresión, ¿no es cierto? F de t igual a por el coseno de omega ct más tita de t. Si el modulador de PM deberá lograr que la variación de fase sea directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora, manteniendo los otros dos parámetros constantes. Por lo tanto, el modulador de fase lo que tendrá que lograr es que el delta tita sea igual a Kp por Bm de t, donde si la señal es una senoidal, la señal de información Bm de t es una señal senoidal, entonces delta tita es Kp por Bm por el seno de omega mt. Por lo tanto, como yo tengo ya el valor del delta tita, que es la variación de la fase, suponiendo que en t igual a 0, tita es igual a 0, entonces, o que la fase inicial es nula, entonces la variación de fase la tengo, es esta. Por lo tanto, reemplazando directamente voy a tener que la señal modulada en frecuencia es igual a BC por el coseno de omega CT más Kp por Bm seno de omega Mt. Vuelvo a FM, el ángulo phi de t, el ángulo será omega CT más tita, delta de tita, que será Kp por Bm por el seno de omega Mt. Y como siempre, la frecuencia angular es la derivada con respecto al ángulo. Entonces, la frecuencia instantánea será omega c más kpbm por omega m coseno de omega mt, donde, si ahora sigo con fm, vemos que la frecuencia instantánea es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, por lo tanto, calculo el ángulo, ¿sí? Y llego a encontrar que el ángulo es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Por lo tanto, el delta tita es k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. La señal modulada en frecuencia, ¿no es cierto?, será bc por el coseno de phi de t, donde phi de t es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Recordemos que a esto le llamamos mf y recordemos que kp por bm es lo que llamamos mp, ¿sí? O sea que son señales muy parecidas, matemáticamente son idénticas. Donde si es FM, el índice de modulación es delta de F sobre FM, o bien K omega por BM sobre omega M, o KF por BM sobre FM. Y mientras que en PM el índice de modulación o delta tita máximo es igual a Kp por Bm, como acabamos de decir. Recordemos, esto es delta tita máximo o también índice de modulación MP en el caso de PM, y en el caso de FM este delta tita máximo se llama M sub F. En la desviación de frecuencia máxima será en el valor que este coseno toma el valor 1 y por lo tanto es igual a KF por BM, o bien delta de omega es K omega por B sub M. Mientras que en PM la máxima desviación de frecuencia es igual a Kp por BM por FM. ¿Sí? Entonces, si sigo analizando y comparando uno y otro caso, entonces vuelvo a traer la expresión de la señal modulada en frecuencia y de la expresión modulada en fase, y traigo, entonces grafico el delta de F máximo en función de FM, en el caso de FM, y el delta tita máximo en función de la frecuencia moduladora, ¿sí? Gráficos que ya lo hemos analizado anteriormente. Y lo mismo hago en PM, donde traigo los gráficos y donde me queda clarita las diferencias. Vemos que en FM la desviación de frecuencia produce que todos los tonos tengan la misma desviación, mientras que en PM los tonos de mayor frecuencia se desvían más que los tonos de menor frecuencia, ante igualdad de tensión moduladora. O sea, suponiendo que B sub M es constante, ¿sí? Entonces estos tonos se modulan más que los tonos de alta frecuencia o agudos, se desvían más que los tonos de menor frecuencia.
Mientras que con respecto al índice de modulación, podemos observar que en FM los tonos de mayor frecuencia se modulan menos, ¿sí? Y esto lo vemos clarito también matemáticamente, mientras que en PM todos los tonos se modulan con la misma profundidad, o sea, se modulan exactamente igual. Ya podemos ir adelantando y diremos entonces que el ruido afectará en forma en PM, va a afectar a todos los tonos por igual, mientras que en FM el ruido afectará más a los tonos de alta frecuencia que a los de baja frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque están menos modulados, porque la profundidad de modulación es menor y esto lo vamos a demostrar unas diapositivas más adelante. Pasemos ahora a hacer el estudio de la modulación en frecuencia. Partimos exactamente de lo mismo, sea la señal f de t igual a a de t por el coseno de phi de t, o sea que esta señal tiene una amplitud a y un ángulo phi que es igual a omega c por t más tita de t. Si logramos que el modulador, o sea, si el modulador logra que la frecuencia varíe en forma directamente proporcional con la amplitud de la señal moduladora, y la amplitud de la señal de alta frecuencia o de la portadora se mantiene constante y el ángulo tita se mantiene constante, entonces estaremos en presencia de una señal modulada en frecuencia. Como estamos suponiendo que el ángulo tita es constante, entonces para la condición inicial vamos a suponer tita igual a 0. Entonces, necesitamos que el modulador logre esto. Por el momento, créanme que lo logra. En unas clases más, en una clase más, ya, en la próxima clase, mejor dicho, ya vamos a estar viendo los circuitos que logran esta función. Entonces, el modulador tiene que lograr que la frecuencia instantánea sea igual a omega c, una constante, más k omega por b sub m de t, donde k omega es la sensibilidad del modulador y se mide en radianes sobre voltio. Acá lo he planteado para frecuencia angular, ¿no es cierto? Y es lo mismo decir que la frecuencia es igual a Fc más Kf por Bm de t. Recordando, insisto, en este caso será Kf la sensibilidad del modulador y Kf se mide en Hz sobre voltio, mientras que K omega en radianes sobre voltio. Entonces, así como omega es igual a 2pi por f, K omega será igual a 2pi por Kf. Como omega es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, entonces el ángulo será la integral de la frecuencia instantánea respecto del tiempo. Reemplazando y trabajando, me queda que el ángulo, entonces, phi de t es igual a omega c por t más k omega por la integral de b sub m de t, o sea, por la integral de la señal moduladora. Por lo tanto, la señal modulada en frecuencia me queda igual a coseno de omega c por t más k omega por la integral de la señal moduladora. Veamos en el caso que la señal moduladora sea una señal cosenoidal como la que estamos dibujando. Entonces la moduladora es una cosenoidal. Como el modulador de FM va a lograr que la frecuencia instantánea sea omega c más k omega por bm de t, entonces reemplazamos bm de t por su función cosenoidal, por la expresión cosenoidal, y obtengo también la frecuencia instantánea en Hz, que será Fc más Kf por Bm coseno de omega mt. Insistimos, Kf, sensibilidad del oscilador modulador. Por lo tanto, si yo dibujo la frecuencia instantánea en función del tiempo, voy a tener una constante que es Fc y sobre esa constante se va a montar la señal cosenoidal, ¿no es cierto?, que es Bm de t, donde el valor máximo, el delta de el valor máximo lo toma en su pico y es en el momento que la función cosenoidal toma el valor 1. Por lo tanto, el máximo valor es Kf por Bm. Por lo tanto, el delta de F máximo será Kf por Bm. Entonces tenemos que la frecuencia instantánea
es K omega por Bm coseno de omega t, o delta de F igual a KF por Bm por coseno de omega mt, mientras que la máxima desviación de frecuencia será igual a KF por Bm. Delta de F máximo igual a KF por Bm. Entonces decimos que una señal está modulada en frecuencia cuando la desviación de la frecuencia de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Con respecto al ángulo, volvemos a poner la expresión del ángulo, que hemos dicho que es la integral de la frecuencia angular. Entonces lo trabajo y me queda entonces que el ángulo es omega c por t más k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt. Si grafico el ángulo en función del tiempo, entonces tengo esta línea, ¿sí? Esta recta dependiente omega c. Entonces vemos que de nuevo tenemos el binomio, y entonces el binomio tiene el primer término, que tengo que es una recta, o sea, el primer término es directamente proporcional al tiempo, es una recta dependiente positiva igual a omega c. Cuanto mayor sea omega c, más parada estará esta recta, o sea, más vertical será la recta, o si omega c disminuye, se acostará, digámoslo así entre comillas, en la recta. Sobre esta recta, que es omega, que representa el primer término del binomio, se va a montar el segundo término, ¿sí? Cuyo valor máximo lo alcanza en la cresta de la onda y que vale k omega por bm sobre omega m. Entonces tenemos la representación del ángulo en función del tiempo. Entonces, el índice de modulación, ¿no es cierto? Este será la variación del ángulo, el delta tita. Entonces, el delta tita será igual a k omega por bm sobre omega m por el seno de omega mt, siendo el delta tita máximo el valor que toma delta tita en el momento que el seno toma su máximo valor, o sea, cuando toma el valor 1. Por lo tanto, el delta tita máximo será k omega por bm sobre omega m, o bien, expresado en términos de frecuencia, kf por bm sobre fm. A esto le llamamos índice de modulación en frecuencia y se mide en radianes, ¿sí? MF se mide en radianes. La señal modulada en frecuencia va a quedar B de Fm igual a Bc por el coseno de omega ct más K omega por Bm sobre omega m por el seno de omega sub mt. Reemplazando, ¿sí? Reemplazando por el índice de modulación, me queda que es igual a Bc por el coseno de omega c por t más mf seno de omega mt. Si la mirara esta señal con el osciloscopio, vuelvo de nuevo a tener esta señal muy parecida a la que vimos si fuese PM. Es más, si me muestran a mí esto en el osciloscopio, no podríamos saber así de a primera vista, si es FM o PM. Tendríamos que tener algunos datos extra para poder dilucidar si la señal es de FM y PM. Digamos que hay diferencias en el momento en que este resorte, entre comillas, se arrucha o se estira, en que la señal toma mayor frecuencia. Recordemos que estamos en modulación en frecuencia, por lo tanto la frecuencia es directamente proporcional a la información, o sea, BM. O sea que en este momento de frecuencia máxima, ¿sí? De frecuencia mayor es cuando BM toma los valores mayores. Y este momento, este instante, o este que tiene la frecuencia mínima, la frecuencia inferior, será cuando BM toma valores menores. Pero a mí me interesa que hagamos una interpretación fasorial, ¿sí? Para que nos podamos imaginar. Y apelo, ¿no es cierto?, a que pongan toda su imaginación, porque si logramos verlo al fasor, nos va a ayudar muchísimo, así como nos ayudó en AM, poder imaginarlo a ese fasor. Entonces, traigo de diapositivas anteriores las expresiones de la frecuencia instantánea y del índice de modulación o delta tita máximo. Entonces, vamos a empezar imaginando que tengo el fasor portadora que gira con respecto a unos ejes cartesianos a velocidad omega c. Este fasor portadora tiene amplitud bc. Para quitarle, vamos a suponer que
los ejes cartesianos también giran a velocidad vc. Por lo tanto, si yo me paro sobre los ejes, ¿sí?, lo voy a ver al fasor portadora quieto porque no soy consciente del giro de los ejes, ¿sí? Volvemos al ejemplo ese de que el tren va andando, ¿no es cierto?, de que si yo voy sentada en el tren no tengo conciencia si el tren se mueve o no se mueve, pero una persona que está fuera del tren sí me ve pasar con velocidad v del tren. Acá estamos haciendo ese mismo ejemplo. Entonces, si los ejes cartesianos que hemos dibujado en color negro giran a velocidad omega c, entonces si yo me paro sobre los ejes, lo veré al fasor portadora BC quietito y puesto ahí. En este momento ese fasor portadora no está modulado, por lo tanto, estamos diciendo la frecuencia instantánea es omega c. Entonces, lo estoy viendo al fasor de portadora quieto. En t igual a 1, ¿no es cierto?, se agrega una señal moduladora, entonces lo vemos que ese fasor portadora empieza a moverse con velocidad omega m, ¿no es cierto?, cuando omega m sea con velocidad omega m hacia un lado y luego será hacia el otro, ¿no es cierto? Entonces se levanta, digámoslo así, se levanta hasta un cierto lugar y luego se vuelve. Entonces resulta que ese cierto hasta la posición donde llega estará determinada por el delta tita máximo, ¿sí? Entonces, cuando se agrega Bm, ¿sí?, entonces ese ángulo se irá hacia allá con velocidad. Entonces el fasor se mueve con velocidad omega m y si yo estoy parado en los ejes, lo veré pasar, o sea, yo estoy parada mirándolo al fasor portador y lo veré moverse hacia la izquierda en este caso, ¿sí?, con velocidad omega m y luego volverse, ¿sí?, con velocidad menos omega m. ¿Sí? Entonces se va hacia un lado y hacia el otro con velocidad omega m. El límite que se levanta es el delta tita máximo, ¿sí? Es hasta ahí llega. Y tratemos de imaginarnos, si B sub m aumenta, si aumenta la amplitud de B sub m, aumentan los voltios de B sub m, el fasor llegará a lugares más grandes, ¿sí? Mientras que si aumenta la frecuencia omega m, el fasor lo que hará es moverse, ir más rápidamente de un extremo al otro extremo. Si omega m disminuye, el fasor irá despacito de un extremo a otro extremo. Si B sub m disminuye, ¿sí?, entonces el ángulo que se irá a mover, que lo veré moverse de una punta a la otra, será menor. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, cuando el coseno toma valores negativos, ahora miremos, yo me paro afuera, voy a estar consciente. Cuando el coseno toma valores positivos, la velocidad omega m se sumará con la velocidad omega c y será el momento que yo vea la mayor frecuencia. Por el contrario, cuando el coseno toma valores negativos, que es cuando va desde aquí hasta acá, ¿sí?, entonces será desde afuera, parada fuera de los ejes, lo veré que el fasor disminuye, entonces disminuye su velocidad. Entonces, por lo tanto, si yo estoy parada aquí afuera, veré que el fasor pasa rápido, ¿sí?, está girando en un solo sentido, obviamente, ¿sí?, está girando en un solo sentido, así. Entonces, aumenta su velocidad, disminuye, aumenta su velocidad, disminuye, ¿sí? Entonces, coincidiendo el momento que aumenta su velocidad, este tiempo, este es el momento que disminuye, aumenta su velocidad, disminuye. Entonces, por favor, piénsenlo y traten de imaginarse este movimiento de los fasores. Esta misma interpretación fasorial la podemos hacer para PM y es absolutamente parecida, similar. Veamos las formas de onda de la señal de FM. Entonces tengo la señal moduladora, luego tengo el ángulo, ¿no es cierto? De nuevo estoy trayendo las formas de onda que ya las analizamos y lo que me interesa es que vean los momentos que corresponde cada uno. Tengo el ángulo, tengo en el tercer gráfico la frecuencia instantánea en función del tiempo, donde tengo la señal esta cosenoidal montada sobre un valor constante igual a omega c. La máxima variación, que será este valor, es delta tita,
delta omega, que es igual a K omega por B sub M de T. Y esto me va a llevar a la señal modulada en frecuencia vista con el osciloscopio. Entonces vemos que coincide cuando B sub M toma mínimos valores, la frecuencia es mínima y acá veo como que se estira el resorte. Mientras que cuando B sub M es máximo, la frecuencia angular toma su máximo valor y en el momento que veo más agrupados las señales senoidales o cosenoidales. Sigamos ahora graficando, analizando la desviación de frecuencia y la desviación angular. Entonces, la desviación de frecuencia máxima es igual a KF por BM, o sea, es lo máximo que se desvía. Y si yo la grafico en función de la frecuencia moduladora, veremos que delta de F no varía con la frecuencia moduladora. Insisto, de nuevo, hasta acá habíamos analizado una señal unitono. Ahora estamos analizando a ver qué pasa con estos dos parámetros cuando yo introduzca muchos tonos, por ejemplo, como es la música, que va a ser de 100 Hz hasta 15 kHz. Entonces, vemos que delta de F no varía, por lo tanto decimos que todos los tonos van a tener la misma desviación de frecuencia, tanto los agudos como los graves, ¿sí? Los graves y los agudos, que son los tonos de alta frecuencia, van a sufrir la misma desviación de frecuencia. Esta gráfica es suponiendo que BM es constante, o lo que se llama respuesta plana de micrófono. Quiere decir que todos los tonos tienen la misma amplitud. Estamos en ese supuesto. Entonces vemos que todas las frecuencias se desvían en igual valor. Si graficamos el índice de modulación MF o delta tita máximo, vemos que delta tita es igual a KF por BM sobre FM. Entonces vemos que hay una dependencia inversa con FM y graficándola me queda algo parecido a esto. Entonces delta tita en función de MF, con respecto a FM, disminuye. Donde vemos que obviamente que si FM es chico, delta tita es grande y si FM es grande, delta tita se hace chico. Esto nos lleva a decir que no todos los tonos se modulan con la misma profundidad. Vemos que los tonos de baja frecuencia o los bajos, ¿sí?, se modulan con mayor índice de modulación, o sea, van a tener un delta tita más grande, o sea, se van a modular con mayor profundidad. Mientras que los tonos de mayor frecuencia, o sea, los tonos agudos, se modulan con menor profundidad. Y esto, ¿no es cierto?, va a tener un problema, va a tener consecuencia, porque esto va a tener consecuencia con el tema ruido. Entonces lo tengamos muy presente a esto que acabamos de decir, porque aquí va a influir el ruido y esto va a hacer que el ruido no afecte a todos los tonos por igual. De hecho, y si nos vamos adelantando un poquito, esto es lo que va a producir que el ruido afecte más a los tonos agudos que a los tonos graves, debido a que el índice de modulación, entonces, es menor, o sea, la profundidad de modulación es menor en los tonos agudos. La señal modulada en frecuencia va a quedar B de FM igual a BC por el coseno de omega CT más K omega por BM sobre omega M por el seno de omega sub MT. Reemplazando por el índice de modulación, me queda que es igual a BC por el coseno de omega C por T más MF seno de omega MT. Si la mirara esta señal con el osciloscopio, vuelvo de nuevo a tener esta señal muy parecida a la que vimos si fuese PM. Es más, si me muestran a mí esto en el osciloscopio, no podríamos saber así de primera vista, si es FM o PM. Tendríamos que tener algunos datos extra para poder dilucidar si la señal es de FM y PM. Digamos que hay diferencias en el momento en que este resorte, entre comillas, se arrucha o se estira, en que la señal toma mayor frecuencia. Recordemos que estamos en modulación en frecuencia, por lo tanto la frecuencia es directamente proporcional a la información, o sea, BM. O sea que en este momento de frecuencia máxima,
¿sí? Es cuando, perdón, de frecuencia mayor es cuando BM toma los valores mayores. Y este momento, este instante o este que tiene la frecuencia mínima, la frecuencia inferior, será cuando BM toma valores menores. Pero a mí me interesa que hagamos una interpretación fasorial, ¿sí? Para que nos podamos imaginar. Y apelo, ¿no es cierto?, a que pongan toda su imaginación, porque si logramos verlo al fasor, nos va a ayudar muchísimo, así como nos ayudó en AM, poder imaginarlo a ese fasor. Entonces, traigo de diapositivas anteriores las expresiones de la frecuencia instantánea y del índice de modulación o delta tita máximo. Entonces, vamos a empezar imaginando que tengo el fasor portadora que gira con respecto a unos ejes cartesianos a velocidad omega c. Este fasor portadora tiene amplitud bc. Como, digamos, para quitar vamos a suponer que los ejes también, los ejes cartesianos también giran a velocidad bc. Por lo tanto, si yo me paro sobre los ejes, ¿sí?, lo voy a ver al fasor portadora quieto porque no soy consciente del giro de los ejes, ¿sí? Volvemos al ejemplo ese de cuando de que el tren va andando, ¿no es cierto?, de que si yo voy sentada en el tren no tengo conciencia si el tren se mueve o no se mueve, pero una persona que está fuera del tren sí me ve pasar con velocidad v del tren. Acá estamos haciendo ese mismo ejemplo. Entonces, si los ejes cartesianos que hemos dibujado en color negro giran a velocidad omega c, entonces si yo me paro sobre los ejes, lo veré al fasor portadora BC quietito y puesto ahí. En este momento ese fasor portadora no está modulado, por lo tanto, estamos diciendo la frecuencia instantánea es omega c. Entonces, lo estoy viendo el fasor de portadora quieto. En t igual a 1, ¿no es cierto?, se agrega una señal moduladora, entonces lo vemos que ese fasor portadora empieza a moverse con velocidad omega m, ¿no es cierto?, cuando omega m sea con velocidad omega m hacia un lado y luego será hacia el otro, ¿no es cierto? Entonces se levanta, digámoslo así, se levanta hasta un cierto lugar y luego se vuelve. Entonces resulta que ese cierto, hasta la posición donde llega, estará determinada por el delta tita máximo, ¿sí? Entonces, cuando se agrega BM, ¿sí?, entonces ese ángulo se irá hacia allá con velocidad. Entonces el fasor se mueve con velocidad omega m y si yo estoy parado en los ejes, lo veré pasar, o sea, yo estoy parada mirándolo al fasor portador y lo veré moverse hacia la izquierda en este caso, ¿sí?, con velocidad omega m y luego volverse, ¿sí?, con velocidad menos omega m. ¿Sí? Entonces se va hacia un lado y hacia el otro con velocidad omega m. El límite que se levanta es el delta tita máximo, ¿sí? Es hasta ahí llega. Y tratemos de imaginarnos, si B sub m aumenta, si aumenta la amplitud de B sub m, aumentan los voltios de B sub m, el fasor llegará a lugares más grandes, ¿sí? Mientras que si aumenta la frecuencia omega m, el fasor lo que hará es moverse, ir más rápidamente de un extremo al otro extremo. Si omega m disminuye, el fasor irá despacito de un extremo a otro extremo. Si B sub m disminuye, ¿sí?, entonces el ángulo que se irá a mover, que lo veré moverse de una punta a la otra, será menor. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, cuando el coseno toma valores negativos, ahora miremos, yo me paro afuera, voy a estar consciente. Cuando el coseno toma valores positivos, la velocidad omega m se sumará con la velocidad omega c y será el momento que yo vea la mayor frecuencia. Por el contrario, cuando el coseno toma valores negativos, que es cuando va desde aquí hasta acá, ¿sí?, entonces será desde afuera, parada fuera de los ejes, lo veré que el fasor disminuye, entonces disminuye esa velocidad. Entonces, por lo tanto, si yo estoy parada aquí afuera, veré que el fasor pasa rápido, ¿sí?, está girando en un solo sentido, obviamente, ¿sí? Está girando en un solo sentido, así.
Entonces, aumenta su velocidad, disminuye, aumenta su velocidad, disminuye, ¿sí? Entonces, coincidiendo el momento que aumenta su velocidad, este tiempo, este es el momento que disminuye, aumenta su velocidad, disminuye. Entonces, por favor, piénsenlo y traten de imaginarse este movimiento de los fasores. Esta misma interpretación fasorial la podemos hacer para PM y es absolutamente parecida, similar. Veamos las formas de onda de la señal de FM. Entonces tengo la señal moduladora, luego tengo el ángulo, ¿no es cierto? De nuevo estoy trayendo las formas de onda que ya las analizamos y lo que me interesa es que vean los momentos que corresponde cada uno. Tengo el ángulo, tengo en el tercer gráfico la frecuencia instantánea en función del tiempo, donde tengo la señal esta cosenoidal montada sobre un valor constante igual a omega c. La máxima variación, que será este valor, es delta tita, delta omega, que es igual a k omega por b sub m de t. Y esto me va a llevar a la señal modulada en frecuencia vista con el osciloscopio. Entonces vemos que coincide cuando B sub M toma mínimos valores, la frecuencia es mínima y acá veo como que se estira el resorte. Mientras que cuando B sub M es máximo, la frecuencia angular toma su máximo valor y en el momento que veo más agrupados las señales senoidales o cosenoidales. Sigamos ahora graficando, analizando la desviación de frecuencia y la desviación angular. Entonces, la desviación de frecuencia máxima es igual a KF por BM, o sea, es lo máximo que se desvía. Y si yo la grafico en función de la frecuencia moduladora, veremos que delta de F no varía con la frecuencia moduladora. Insisto, de nuevo, hasta acá habíamos analizado una señal unitono. Ahora estamos analizando a ver qué pasa con estos dos parámetros cuando yo introduzca muchos tonos, por ejemplo, como es la música, que va a ser de 100 Hz hasta 15 kHz. Entonces, vemos que delta de F no varía, por lo tanto decimos que todos los tonos van a tener la misma desviación de frecuencia, tanto los agudos como los graves, ¿sí? Los graves y los agudos, que son los tonos de alta frecuencia, van a sufrir la misma desviación de frecuencia. Esta gráfica es suponiendo que BM es constante, o lo que se llama respuesta plana de micrófono. Quiere decir que todos los tonos tienen la misma amplitud. Estamos en ese supuesto. Entonces vemos que todas las frecuencias se desvían en igual valor. Si graficamos el índice de modulación MF o delta tita máximo, vemos que delta tita es igual a KF por BM sobre FM. Entonces vemos que hay una dependencia inversa con FM y graficándola me queda algo parecido a esto. Entonces delta tita en función de MF, con respecto a FM, disminuye. Donde vemos que obviamente que si FM es chico, delta tita es grande y si FM es grande, delta tita se hace chico. Esto nos lleva a decir que no todos los tonos se modulan con la misma profundidad. Vemos que los tonos de baja frecuencia o los bajos, ¿sí? Se modulan con mayor índice de modulación, o sea, van a tener un delta tita más grande, o sea, se van a modular con mayor profundidad. Mientras que los tonos de mayor frecuencia, o sea, los tonos agudos, se modulan con menor profundidad. Y esto, ¿no es cierto?, va a tener un problema, va a tener consecuencia, porque esto va a tener consecuencia con el tema ruido. Entonces lo tengamos muy presente a esto que acabamos de decir, porque aquí va a influir el ruido y esto va a hacer que el ruido no afecte a todos los tonos por igual. De hecho, y si nos vamos adelantando un poquito, esto es lo que va a producir que el ruido afecte más a los tonos agudos que a los tonos graves, debido a que el índice de modulación, entonces, es menor, o sea, la profundidad de modulación es menor en los tonos agudos. El subíndice I
hace referencia a instantáneo. Veamos que la frecuencia instantánea es el valor preciso de la frecuencia de portador en un instante de tiempo determinado. Matemáticamente se define como la derivada del ángulo, o sea, la derivada de phi con respecto al tiempo. Obviamente que su unidad son los radianes sobre segundos. Y tiene su homólogo la frecuencia f sub i, o sea, la frecuencia angular omega, tiene su par fi, ya sabemos que la diferencia entre f y omega es un 2pi. Por lo tanto, la frecuencia instantánea es igual a omega instantáneo dividido en 2pi. La desviación de frecuencia será el cambio o la diferencia instantáneo de la frecuencia de portadora y se define como la frecuencia, o sea, con respecto a la frecuencia portadora, o sea, se define como la diferencia entre el valor de la frecuencia de portadora y cuánto se desvía, o sea, el valor de la frecuencia en un instante t. También tiene su par, que es la frecuencia, el delta de f, que será entonces definido como Fc menos frecuencia instantánea con respecto al tiempo y se mide en Hz. Bien, veamos entonces los principios de la modulación angular y empezamos con PM, o sea, modulación de fase. Planteamos la señal f de t, ¿sí? La función f de t, que tiene los dos parámetros, amplitud y ángulo. Al ángulo, digamos, lo reemplazo por omega c por t más tita tt, por tita dt. Entonces decimos que el ángulo va a ser igual a omega c por t más tita dt. Sí, para que sea PM necesitamos que sea la fase directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora y que la amplitud de la señal de alta frecuencia sea constante, en este caso le vamos a dar un valor Bc, y que la frecuencia, ¿sí? En este caso la frecuencia sea constante y le vamos a dar el valor omega c. Entonces es una señal modulada en fase. Solo por hoy vamos a creer que el modulador va a ser capaz, el modulador de PM va a ser capaz de hacer esto. Entonces el modulador lo que va a lograr es que la diferencia, la fase sea igual a Kp por Bm de t. O sea, directamente proporcional a la información, cumpliéndose en este caso que es una señal modulada en fase. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si le saco una foto al fasor el fasor de alta frecuencia, o sea, el fasor f de t en un tiempo t igual a 0, el fasor está ahí. Digamos, estoy suponiendo que inicialmente, por ejemplo, hay un tita igual a 0. Introduzco la moduladora y le saco una foto en un instante t igual a 1 y el fasor me aparece ahí. O sea que hubo una desviación, un corrimiento de fase, una diferencia de fase entre la posición entre t igual a 0 y t igual a 1. Les recuerdo que en la señal modulada en amplitud, en todo momento, la resultante siempre era colineal, tenía la misma dirección, ¿sí? O sea, siempre era colineal. Entonces, nunca había una diferencia de fase entre las resultantes, mientras que ahora sí hay una diferencia de fase y es justamente porque la información está yendo en la fase. Entonces, esta Kp es una constante, representa la sensibilidad del modulador de fase, o sea, la sensibilidad que tiene esa cajita llamada modulador. Su dimensión es radianes sobre voltios y me indica cuántos radianes se corre la portadora respecto de su posición inicial por voltio de señal moduladora. Observen que tita, o sea, el ángulo, la fase se mide en radianes. O sea que si en el problema me lo dieran en grados, tengo que cambiarlo a radianes. El ángulo, entonces, será reemplazando, como hemos dicho que el ángulo es omega c por t más tita dt, el ángulo será omega c por t más kp por bm dt.
Y ahora reemplazando la señal de alta frecuencia, por lo tanto la señal modulada en fase, B de PM de T, me queda que es igual a BC por el coseno de omega C por T más KP por B sub M de T. Y esa será la expresión de la señal modulada en fase. Donde la frecuencia angular, recuerden que lo hemos definido como la derivada del ángulo respecto al tiempo, por lo tanto, planteo la derivada y me queda que la frecuencia instantánea es igual a omega C por T más Kp por la derivada de Bm de T respecto de T. Entonces, observamos que por más que es la fase la que es directamente proporcional a la información, la frecuencia instantánea también varía, ¿sí?, con la variación de fase. Entonces, pero la variación de frecuencia no es directamente proporcional a la información. La variación de frecuencia es proporcional a la derivada de la información. Ojo con esa observación, porque esto nos va a marcar diferencia entre si es modulación de frecuencia o modulación de fase. Y por lo tanto, vamos a definir entonces la desviación de frecuencia angular como delta de omega, que es igual a Kp, a Kp por la derivada de B sub M de T respecto de T. Que es lo que acabamos de decir, que la frecuencia varía en forma directamente proporcional con la derivada de la información. Entonces, ahora bien, si B sub M de T es una señal senoidal, por ejemplo, igual a Bm por el seno de omega mt, el modulador de Pm logrará, hemos dicho, voy a reemplazar las ecuaciones anteriores por esta función senoidal. Hemos dicho que delta dt era directamente proporcional a B sub M de T, por lo tanto, delta tita es Kp por Bm por el seno de omega I de T. El delta tita máximo, ¿sí? Al delta tita máximo le llamamos, o sea, la máxima desviación de frecuencia se obtendrá cuando el seno toma su máximo valor, que es el valor 1. Recordemos que el resultado de una senoidal toma valores entre más 1 y menos 1. El mínimo valor es menos 1 y el máximo valor es 1. Entonces vamos a definir el delta tita y le vamos a llamar índice de modulación M sub P al valor máximo de delta tita. En este caso, igual a Kp por Bm. Reiteramos que Kp es una constante que depende del modulador, que depende del circuito modulador. Insisto esto porque para modificar Kp debería modificar, podríamos decir, el hardware, ¿sí? No depende del software, depende del hardware. O sea que hay que cambiar el modulador o hacer cambios en la electrónica del modulador. Estamos en la única manera de cambiar el Kp si quisiera aumentar o disminuir la sensibilidad. Recordemos que se llama sensibilidad. Reemplazando en el ángulo phi de t, me queda esta expresión y digo la señal modulada cuando es modulada por una senoidal, de un tono, me queda que es igual a BC por el coseno de omega CT más KP por B sub N, seno de omega MT. La frecuencia angular, omega dt, recordemos que era la derivada del ángulo respecto al tiempo, procuro la derivada y me queda que la frecuencia instantánea es igual a omega C más Kp por Bm por omega M coseno de omega Mt. Lo que me da que la desviación de frecuencia angular es igual a Kp por Bm por omega M de t y obviamente el valor máximo será cuando el coseno tome el valor 1. Ese será el delta de omega máximo, que será igual a Kp por Bm y por omega M. O sea que es igual al índice de modulación Mp por omega M. Les reitero, recuerden, entre omega y f hay solo 2 pi de diferencia. Por lo tanto, entre delta de omega y delta de f también habrá solamente un 2pi. Seguimos con la señal senoidal. Veamos, entonces dibujo la señal senoidal B sub M de t y digo el modulador tiene que lograr entonces que sea la fase la que varíe en forma directamente proporcional. Por lo tanto, si yo graficara la fase, me queda de esta manera, o sea, la fase
tiene una amplitud pico igual a Kp por Bm, entonces ese es el índice de modulación, el tita máximo o el delta tita máximo es el índice de modulación, y lo veo en este caso, en ese instante cuando alcanza el delta tita máximo, y digo, una señal está modulada en fase cuando la desviación de fase de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Importantísimo, esto que acabamos de decir. Entonces, vuelvo a observar y reitero, la fase tiene la misma forma que la información. Van a variar las amplitudes, donde la amplitud es el índice de modulación o delta tita máximo. Decimos el valor máximo que alcanza, entonces el índice de modulación, que se medirá en radianes. El índice de modulación, M sub P, representa la máxima desviación de fase que puede ocurrir cuando la función de la señal modulada en frecuencia y está dado por el valor máximo de la amplitud de la señal moduladora por la constante Kp. El ángulo, si yo grafico el ángulo es omega c por t más Kp por Bm seno de omega t. Entonces voy a graficar primero omega c por t. Entonces, si esto es ángulo en función del tiempo, ¿sí? Veo que esta primera parte en este binomio, el primer término del binomio, es directamente proporcional a t con una pendiente, digamos, igual a omega c. Y entonces, supongamos, es esta pendiente, esta recta azul. Sobre esa recta azul le voy a montar la señal Kp por Bm seno de omega t, entonces le monto esa senoidal de frecuencia omega m y amplitud en el pico Kp por Bm, que lo tenemos acá. Entonces, la señal roja, ¿sí?, será el ángulo con respecto al tiempo. La señal modulada, la vuelvo a escribir, si yo la mirara en el osciloscopio, tiene esta forma, ¿sí? Pareciera un resorte que se estira o que se comprime, ¿sí? Y esto expresa las diferencias de fase respecto a la fase inicial de la portadora, ¿sí? Hay un corrimiento de fase, ¿sí? Aquí el corrimiento es grande, aquí el corrimiento es pequeño, ¿sí? Entonces, la señal, eso sería, si yo miro en un osciloscopio, una señal modulada en fase. Observemos que los picos de la amplitud es absolutamente igual, o sea, la amplitud es constante, la amplitud de la señal es constante e igual a BC, ¿sí? Y que la diferencia, por lo tanto, la información ya no va en la amplitud, porque eso era M. Ahora la información está yendo en la fase, o sea, la información está yendo en los cruces por cero, porque en el cruce por cero es donde yo puedo ver, donde se puede observar la diferencia de fase y donde se va a observar el corrimiento o la desviación de fase. Decimos. Entonces, y podemos ver cuándo ocurre que el espiral este que decíamos, este resorte, está comprimido y cuándo está estirado. Entonces, vemos la frecuencia. Esta zona es frecuencia mayor y esta zona es la de frecuencia mínima. O sea que estamos viendo omega o F. Estamos viendo F y por lo tanto omega. Entonces decimos que cuando la señal moduladora va de un valor negativo a un valor positivo, la derivada es positiva. Recordemos que la frecuencia, la desviación de frecuencia era directamente proporcional a la derivada de la señal moduladora. Entonces, la derivada es positiva, por lo tanto la frecuencia es máxima. Ahora bien, cuando la moduladora va de un valor positivo a uno negativo, entonces la derivada es negativa y la frecuencia es mínima. Y esto ya lo vamos a observar mejor, ¿sí? Entonces, decimos que la frecuencia angular es la derivada, lo trabajo matemáticamente, dibujo la frecuencia angular, en este caso, la frecuencia angular en función del tiempo,
de esta señal, en este caso ya es un coseno, puesto que la derivada del seno es el coseno. De esta señal cosenoidal cuyo pico vale Kp por Bm omega m y está montada sobre el valor omega c, ¿sí? Que es este valor en gris que tenemos. Entonces la señal cosenoidal va a estar montada sobre un valor constante igual a omega c. La desviación de frecuencia, por lo tanto, lo reiteramos, Kp/Bm omega m por el coseno de omega mt, y la máxima desviación es Kp por Bm omega m. Y ponemos su equivalente en frecuencia, delta de f y delta de f máximo. Veamos las formas de ondas todas juntas, ¿sí? Entonces tengo la señal senoidal, la moduladora, que es una señal senoidal. Ahora voy a dibujar el ángulo. El ángulo, ¿no es cierto? Recuerden que dijimos que es la señal, en este caso senoidal, montada sobre una línea de pendiente omega m. El máximo valor ocurre cuando el seno toma el valor 1 y en ese momento la amplitud vale Kp por Bm, por encima del valor que tenemos. La frecuencia angular, recordemos que la sacamos como la derivada del ángulo, tiene esta forma, ¿no es cierto?, donde vemos, entonces recuerden que dijimos que la frecuencia varía con la derivada, entonces vemos que cuando la señal moduladora va de un más a un menos, ¿sí?, la derivada, ¿no es cierto?, la pendiente es negativa, mientras que cuando va de un menos hacia un más, la pendiente será positiva. Y eso nos va a definir, ¿no es cierto?, esta señal, cuándo es que se hace mínima, cuándo se hace mínima la frecuencia, cuándo disminuye y cuándo aumenta, ¿sí? Espero que ahora sí se pueda entender esta forma de la señal. Insisto, la información no va en los picos como era en AM, sino que ahora está yendo en los cruces por cero. Seguimos, ¿no es cierto? Si graficamos la fase en función de la moduladora, entonces recordemos, tenemos el delta tita, que es Kp por Bm en función de Mp, igual a M sub P. Entonces, si grafico delta tita en función de la frecuencia de la señal moduladora, vemos que delta tita no depende de la señal moduladora, por lo tanto, delta tita es constante. Lo cual me está diciendo algo muy, pero muy importante. Me dice que todos los tonos, ¿sí?, de la señal moduladora se van a modular con la misma profundidad, ¿sí? O sea, todos los tonos se van a modular con la misma profundidad. Va a depender exclusivamente del valor de B sub m en la profundidad. Pero si suponemos que B sub m es constante, todos los tonos se modulan exactamente igual. Entonces, todas las frecuencias se modulan, insisto, con la misma profundidad, con el mismo índice. O sea que el índice de modulación no depende de la frecuencia, depende exclusivamente de la amplitud de la información. Esto es fundamental. Y recuérdelo porque lo vamos a volver a reiterar más adelante, cuando estudiemos el tema de ruido. Si graficáramos la variación de frecuencia en función de la frecuencia moduladora, recordemos que delta de omega máxima es Kp por Bm por omega m y delta de f es Kp por Bm Fm. Entonces, si grafico, por ejemplo, delta de f en función de Fm, vemos que sí, que la desviación de frecuencia varía en forma lineal con respecto a la frecuencia de la moduladora y hay una pendiente de valor Kpbm, ¿sí?, que será esta. Entonces hay una variación lineal de la desviación de frecuencia con respecto a la frecuencia de la moduladora. Por lo tanto, no todos los tonos van a tener la misma desviación de frecuencia, ¿sí? Y hago una pequeña acotación. Hasta la diapositiva anterior habíamos tenido una señal unitono. Ahora estamos considerando y ampliando nuestro horizonte y pensando qué pasa con la señal si tiene múltiples tonos, si tiene muchos tonos, por ejemplo, desde 0 Hz hasta 15 kHz. ¿Qué va a pasar con el índice de modulación? ¿Qué va a pasar con la desviación de frecuencia? ¿Sí? Entonces estamos diciendo todos los tonos
se van a modular con la misma profundidad, ¿sí? La variación o la desviación de frecuencia aumenta en forma directamente proporcional con la frecuencia de la moduladora. O bien dicho, a mayor de frecuencia de moduladora, mayor variación de la frecuencia instantánea. Recordemos que la frecuencia instantánea es Fc más delta de F.